Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Bonifacio, obispo y mártir. San Bonifacio fue educado en un monasterio inglés y en el año 705 fue ordenado sacerdote. Dejó su país para ir a evangelizar los Países Bajos y Alemania. Nombrado obispo, organizó la iglesia alemana, fundando monasterios, convocando sínodos y ocupándose con empeño de toda tarea pastoral. Murió atacado por una banda de paganos en el año 754. Se lo conoce como el apóstol de Alemania. Iniciamos nuestra celebración cantando. Bendeceré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. El más se enorgullece en el Señor, que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. Prueben que bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en él refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía en que recordamos la memoria obligatoria de San Bonifacio, que es obispo y mártir. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos como siempre pecadores, faltos de la misericordia del amor de Dios. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone una vez más todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te rogamos, Padre, que el mártir San Bonifacio interceda por nosotros para que conservemos con firmeza y manifestemos con nuestras obras la fe que enseñó con su palabra y selló con su sangre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, saluda a Timoteo, su hijo muy querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz que proceden de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Dios, a quien sirvo,
con una conciencia pura, al igual que mis antepasados, recordándote constantemente de día y de noche en mis oraciones. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia. Esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia, de la cual he sido constituido heraldo, apóstol y maestro. Por eso soporto esta prueba, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he puesto mi confianza, y estoy convencido de que Él es capaz de conservar hasta aquel día el bien que me ha encomendado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Levanto mis ojos hacia ti, que habitas en el cielo. Como los ojos de los servidores están fijos en las manos de tu Señor. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Como los ojos de la servidora están en las manos de su dueña. Así mira nuestros ojos al Señor, nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. Levanto mis ojos hacia ti, Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso: Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entonces con este pasaje tan interesante, en realidad, que así como concluye el Evangelio, el colofón, pero pajailla lleva, pero ella que se añade y señan de hina, que Dios no es un Dios de muertos, no es un Dios de muertos, sino que un Dios de vivientes. Este es el sentido principal. Lo demás que te pone aquí como ejemplo de esta mujer que se tiene que casar prácticamente 7 veces, o mejor dicho, tener como el Goel, se dice en hebreo, el que le rescata, el que le tenía que dar descendencia. Y yo recuerdo, importante y tenéis una de las promesas, lo esencial y lo fundamental dentro de toda la Biblia es siempre la descendencia, el pueblo elegido. Y bueno, aquí entonces nos damos cuenta que miramos en el aspecto entonces de los muertos, a eso se quiere referir. Todo esto significa para el Señor, para Jesús principalmente, que esto significa simplemente una prolongación de la muerte. Lo esencial y lo fundamental, y por eso después como que lanza el día, dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivientes. Y ustedes están en un grave error. Ustedes están buscando simplemente no lo esencial y lo fundamental. Vengo por acá, mañana, el resucitado verdaderamente no mira en las cosas simplemente pasajeras, en las cosas humanas, en las cosas que no tienden o que no apuntan hacia la resurrección. Apuntar siempre a la resurrección significa para nosotros que es un mundo totalmente diferente, un mundo donde no exista nada de corrupción, donde no exista nada de cosas negativas que hacen que las personas verdaderamente entonces o la comunidad esté muerta. Por eso cuando nos dice ustedes están en un grande error, nos invita a reflexionar que nuestro Dios es un Dios de vivientes. ¿Y cuál va a ser nuestra resurrección entonces? Y nuestra resurrección va a ser el día en que nosotros dejemos de lado todo lo que no nos ayuda a vivir en la dignidad, aquello que no nos ayuda a ser felices, aquello que no nos ayuda a nosotros a organizarnos bien, ¿verdad? Como comunidad. Vean la de Yucá. Entonces, si miramos más hacia adelante, este Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo? ¿Y qué significa? Que este es un Dios que eternamente nos propone, está presente, es un Dios de vivos, es un Dios que busca la felicidad, que nos ha creado para que nosotros también hagamos un camino de felicidad. Por eso, queridos amigos, esperemos de entender bien esta propuesta que el Señor hoy nos está dejando en su pedagogía, en este camino, porque nosotros no podemos ser o no podemos tener un Dios de muertos, sino que un Dios que resucita, un Dios que nos cambia, que nos transforma. El día que nosotros veamos entonces así nuestra comunidad crecer, comprometerse y vivir de acuerdo a estos valores, podemos decir que hemos resucitado, podemos decir que estamos en el camino de la resurrección, porque nos hemos esforzado y hemos entendido que ese Dios de Abraham, que ese Dios de Isaac, ese Dios de Jacob, ese Dios de nuestra comunidad, siempre nos está ayudando e invitando a que nosotros también vivamos en la dignidad de los hijos de Dios. Para que podamos tener una comunidad resucitada. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos: Señor, líbranos de toda opresión. Señor, líbranos de toda opresión. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestra Iglesia,
para que escuchando la palabra de Dios y perseverando en la oración, lleguemos a celebrar la Pascua en el cielo. Oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por nuestros pastores, para que siguiendo la enseñanza de Jesucristo, estén más cerca de los olvidados y encuentren caminos de solidaridad con los pobres. Oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los que sufren hambre y desprecio, para que nuestra cercanía a ellos los anime y reciban lo necesario para el sustento diario. Oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Por los padres de familia, para que abran sus corazones al don de la fe y respondan con generosidad a la voluntad del Señor. Oremos al Señor. Señor, líbranos de toda opresión. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor, te presentamos el pan de nuestra tierra. Señor, te ofrecemos el fruto de los campos. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. El pan que presentamos es fruto del trabajo. El vino que ofrecemos es vino de tu sangre. Bendice a nuestros niños, bendice nuestro hogar. Recíbelo, Señor, Señor, ante tu altar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Santifica con tu bendición estos dones que te ofrecemos, Señor, y por ellos enciende en nosotros la llama de aquel amor por el cual San Bonifacio venció los tormentos del martirio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque la sangre del glorioso mártir derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, el cual quien de llana obedecerá. Ei peaba, acá y para tu bien, oré por y amor.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Mi alma confía, cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Todos los días en la Eucaristía mi alma confía, cuando sucede el milagro imposible, Dios me alimenta de paz y de luz, el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Oración final. Señor nuestro, que los sacramentos recibidos nos concedan aquella fortaleza que dio a tu mártir San Bonifacio, la fidelidad en tu servicio y la victoria en su pasión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre, la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.